se dieron cuenta que con el dinero de todos no pagaban ni la mitad de la factura. Eso es, así funciona. Conclusión, no intentemos sacar demasiado de los ricos, no les explotemos a ellos, porque si no se van a beber a otro bar más amigable en un país extranjero. Moraleja, el sistema no funciona cuando uno se queda sin el dinero de los otros. Seguidamente continuaremos con el análisis del impuesto a las ganancias. Específicamente analizaremos los aspectos espacial y temporal de dicho gravamen. Respecto del aspecto espacial, el artículo 5 de la Ley de Impuesto a las Ganancias nos dice que los sujetos residentes en el país tributan por la totalidad de las ganancias obtenidas en él y en el extranjero. Es decir, que en este caso se aplica lo que se denomina la teoría de la renta mundial. Vemos cómo un residente argentino que realiza hechos imponibles relacionados con el impuesto a la ganancia en la República Argentina y en el exterior, deberá abonar este impuesto en la República Argentina y le serán aplicables las diferentes legislaciones nacionales que rigen este tributo. Y ustedes se preguntarán cómo puede ser que una legislación argentina trascienda sus fronteras. Bueno, pues así se da. Por eso que se habla de la teoría de la renta mundial. Un contribuyente argentino deberá tributar por las ganancias obtenidas en el país, pero también por las ganancias obtenidas en el exterior. Por supuesto que si en el exterior ha abonado un tributo análogo, existe un régimen especial de compensación de lo que ha pagado en el exterior para con lo que debe pagar en la República Argentina, con sus límites y sus exigencias. Pero veremos cómo el contribuyente podrá aplicar lo que ha pagado en el exterior como parte del pago del impuesto de las ganancias locales. Por supuesto que en algunos casos no podrá aplicar la totalidad de lo que ha pagado en el exterior, pero lo que se busca evitar en estos casos es que exista una doble imposición internacional, es decir, que un mismo sujeto sea gravado 2 o más veces por el mismo hecho imponible en el mismo periodo de tiempo por 2 acreedores fiscales diferentes, que en este caso serán 2 naciones distintas, 2 estados distintos. Podemos ver, por ejemplo, una empresa que comercializa sus productos en la Argentina, pero también los hace en Alemania. Indudablemente que los hechos imponibles se producen tanto en la Argentina como en Alemania, e indudablemente la utilidad obtenida en Alemania es una utilidad obtenida por un residente argentino, pero en un país extranjero, ante lo cual esa utilidad también quedará sujeta al impuesto a la ganancia local, pero como indudablemente el Estado alemán también grava ese tipo de hechos imponibles, seguramente el contribuyente debe abonar en Alemania un impuesto análogo. Entonces, luego podrá solicitar la compensación de todo o parte de lo que ha abonado en Alemania respecto de la exigencia local. Por supuesto que veremos que solamente lo podrá hacer hasta determinados límites. Por otra parte, también tenemos que los sujetos residentes en el extranjero, es decir, los no residentes en el país, tributan por los hechos imponibles realizados en la República Argentina. Es decir, que si tenemos una persona de nacionalidad alemana que obtiene una utilidad en la República Argentina, pues bien, a pesar de no ser residente argentino, deberá tributar el impuesto a las ganancias exigido en la Argentina por los hechos imponibles realizados en ella. Con relación al aspecto temporal del impuesto a las ganancias, del hecho imponible correspondiente, podemos citar el artículo 18, que básicamente nos dice que este tributo es de verificación periódica y su hecho imponible comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre, pero recién se perfecciona el día 31 de diciembre de cada año calendario. Es decir, que aquí el legislador ha impuesto una especie de ficción en virtud de la cual considera que toda la utilidad obtenida por un contribuyente se consolida o se perfecciona el último día del año. Existen diferentes categorías de ganancias, porque si bien dijimos que
las ganancias eran las utilidades, rendimientos, enriquecimientos que obtenía una persona, dentro de ese gran concepto tenemos diferentes especies. Por un lado, tenemos las ganancias de la primera categoría, que son las ganancias reales o presuntas que se derivan de los inmuebles ubicados en el país o en el exterior. Por otro lado, tenemos las ganancias de la segunda categoría, que son aquellas que se derivan del uso del capital y de los derechos no explotados directamente por su propietario. En tercer lugar, tenemos las ganancias obtenidas por los sujetos comprendidos en el artículo 69. Veremos que en el artículo 69 se enumeran básicamente a todas las figuras societarias o asociativas. Y por último, tenemos las ganancias de la cuarta categoría, que son las derivadas del esfuerzo personal. Estas ganancias correspondientes a la categoría cuarta son básicamente las que se derivan del trabajo personal, ya sea en relación de dependencia o cuando se realiza de manera libre cualquier tipo de actividad. Respecto de las categorías de ganancias, hay que hacer una aclaración, y es la siguiente. Cada ganancia va a pertenecer a una categoría determinada en tanto y en cuanto no pertenezca a la tercera categoría. Esto significa que si un sujeto comprendido en el artículo 69 obtiene una renta de la primera categoría o una renta de la segunda categoría, automáticamente esa ganancia o ese enriquecimiento dejará de ser de la primera o segunda categoría e ingresará automáticamente a la tercera. ¿Por qué es importante definir en qué categoría debe incorporarse cada utilidad? Porque luego veremos que existe un régimen de deducciones que comprende las deducciones generales y las deducciones especiales. Básicamente, las deducciones son las erogaciones necesarias para obtener la ganancia o mantener o conservar su fuente productora. Tenemos deducciones que son generales, que son aplicables a todas las categorías. Luego tenemos deducciones especiales que se aplican para las diferentes categorías, pero posteriormente tenemos deducciones especiales para la primera categoría, deducciones especiales para la segunda categoría y deducciones especiales para la tercera categoría. Por ello, es importante definir en qué categoría se va a incorporar cada una de las utilidades que obtenga un contribuyente, porque de acuerdo a la categoría a la que se incorpore una determinada utilidad, luego se podrán hacer las deducciones correspondientes. Y veremos que esto tiene mucha importancia, puesto que las deducciones jugarán un rol fundamental a la hora de determinar o definir la ganancia neta que quedará sujeta al gravamen. Por ello, tendremos, como veremos más adelante, una ganancia bruta a la cual se le deducirán las deducciones generales, las deducciones especiales, en el caso de las personas de existencia visible, las deducciones personales, y luego nos quedará una ganancia neta sujeta a impuesto. Recién mencioné las deducciones personales, que están contempladas en el artículo 23 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. Básicamente son conocidas como el mínimo no imponible y las cargas de familia. El mínimo no imponible es una suma de dinero que se deduce por cuanto se considera que es el importe indispensable para la subsistencia del contribuyente. Es decir, que el contribuyente requiere o necesita una suma de dinero mínima para poder vivir o para poder sobrevivir. Por ende, mal se puede pretender que esa suma de dinero sea considerada como una utilidad sujeta a gravamen. Por ello que la ley contempla que hasta un determinado monto la remuneración o el sueldo o la utilidad que obtenga una persona no quedará sujeta a gravamen, sino que será pura y exclusivamente para la manutención de sus necesidades básicas. Indudablemente que también se podrán deducir las cargas de familia, y esto se da cuando el sujeto tiene bajo su cuidado
a personas que deben estar a su cargo. Por supuesto que para que se den estas circunstancias, indudablemente el sujeto deberá residir en el país y deberá acreditar fehacientemente que las personas se encuentran a su cargo. En este caso podemos distinguir al cónyuge, a los hijos, a los ascendientes o a cualquier persona, digamos, que tenga una relación de parentesco que esté bajo su responsabilidad. Vamos a ver ahora la base imponible, la ganancia neta y la ganancia sujeta a impuesto. Como dijimos en su oportunidad, la base imponible es la magnitud económica sobre la que luego se aplica la alícuota. Es decir que para poder establecer un importe tributario, la cantidad de dinero que el fisco pretende que ingrese a su tesorería con motivo del pago de un impuesto, primero deberemos definir la magnitud económica de cada uno de los impuestos. La base imponible en materia de impuesto a las ganancias es la ganancia neta. La ganancia neta es aquella que queda una vez deducida de la ganancia bruta todos los gastos necesarios para la conservación y manutención de la fuente productora, como así también todos los gastos necesarios para la subsistencia del contribuyente. Entonces, deberemos realizar la siguiente operación. En primer lugar, definir la ganancia bruta. A la ganancia bruta, efectuarle las deducciones generales, las deducciones especiales para cada una de las categorías y por último, en el caso de las personas de existencia visible, las deducciones personales. Luego nos quedará la ganancia neta sujeta a gravamen. Por supuesto que siempre habrá que analizar que el contribuyente no se encuentre exento del pago de este impuesto, pero para ello deberemos analizar si está incluido o no en la enumeración prevista en el artículo 20 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. Una vez que se define la ganancia neta, es imprescindible aplicarle la alícuota correspondiente. Y acá debemos distinguir dos grandes ámbitos, el de las personas de existencia visible y el de las personas de existencia ideal. En el caso de las personas de existencia visible, se aplican las alícuotas previstas en el artículo 90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Como veremos, esta alícuota es progresiva, es decir, que aumenta a medida que se incrementa la utilidad obtenida por el sujeto. Básicamente, la alícuota oscila entre el 9 y el 35% de la ganancia neta sujeta a impuesto. Veremos cómo, por ejemplo, entre 0 y 10.000 pesos de ganancia neta se aplicará una alícuota del 9% sobre esa magnitud económica. Y luego la alícuota irá aumentando a medida que se incremente la utilidad. Pero no solamente la alícuota aumenta, sino que la legislación coloca al lado de la alícuota una suma fija o un importe fijo de dinero que debe abonar el contribuyente. Por ende, podemos ver, por ejemplo, el caso de aquellas personas que obtienen una utilidad neta superior a los 120.000 pesos. En este caso, el sujeto deberá pagar en concepto de impuesto a las ganancias una suma fija de 28.500 pesos más el 35% sobre el excedente de 120.000. Es decir, que si una persona obtiene en un ejercicio una utilidad neta de 150.000 pesos, deberá abonar 28.500 pesos en concepto de suma fija y el 35% del excedente de 120, es decir, el 35% de la suma de pesos 30.000. Esto es en el caso de las personas de existencia visible, donde la alícuota es progresiva. Pero en el caso de las personas de existencia ideal, la alícuota no es progresiva, sino que es proporcional. A todas las personas de existencia ideal, a todos los sujetos enumerados en el artículo 69, que debo hacer una aclaración, no siempre son personas de existencia ideal, porque en derecho tributario muchas veces se le da personalidad jurídica a entes que no tienen personalidad jurídica en el ámbito del derecho civil, como puede ser el caso de los fideicomisos. A todos los sujetos enumerados en el artículo 69 de la Ley de Impuesto a las Ganancias se le aplicará una alícuota del 35% con independencia de la utilidad que obtengan. Vamos a analizar ahora la determinación y el pago de este impuesto.
Indudablemente que la determinación la debe efectuar el contribuyente, conforme lo establece el artículo 11 de la Ley 11.683, y para ello deberá presentar la declaración jurada, en la forma y en los tiempos que establezca la AFIP. Recuerden ustedes que en lo que respecta al pago, en una primera oportunidad el sujeto pagará la totalidad del gravamen y luego, de acuerdo a lo que establece el artículo 21 de la Ley de Procedimiento Tributario, se le exigirá que realice pagos anticipados de un impuesto futuro. Existe la posibilidad de que no sea el sujeto gravado quien efectúe el pago, sino que se produzca una retención en la fuente. Esta retención, que está establecida en el artículo 39, tiene dos grandes modalidades. Una retención a cuenta, como ocurre en el caso de la retención que efectúa el empleador al empleado, o una retención a título definitivo, que es la que suele realizar el pagador de los beneficiarios del exterior. Por último, tenemos el régimen de exenciones, que está previsto en el artículo 20. El artículo 20 enumera una serie de sujetos que, a pesar de obtener una utilidad, no están gravados por este tributo. Recuerden ustedes que cuando se producía una exención se desconectaba la hipótesis legal condicionante, el hecho imponible del mandato de pago, y justamente es lo que hace el legislador en el artículo 20. Entre otras cosas, entre otros entes destacamos como sujetos exentos a las fundaciones, a las mutuales, a las cooperativas, a las entidades deportivas y a las entidades religiosas. Con esto damos por finalizado el análisis del impuesto a las ganancias y en el próximo bloque comenzaremos con el estudio del impuesto a la ganancia mínima presunta. En este bloque continuaremos analizando los principales tributos en el orden nacional. Ahora le toca el turno al impuesto a la ganancia mínima presunta. La ganancia mínima presunta está regulada en la Ley 25.063 y sus modificatorias. Básicamente podemos decir que es el tributo que grava los activos afectados a actividades empresarias, incluidos los inmuebles rurales afectados o no a una explotación. Entre sus principales caracteres decimos que es un impuesto nacional, que es directo, que es real y que es periódico. En este caso hacemos una distinción respecto del impuesto a las ganancias, porque el impuesto a las ganancias era un impuesto que tenía como entre sus caracteres el de ser personal. En cambio, en este impuesto es real, porque no se tienen en cuenta las condiciones personales del sujeto gravado. Dentro de los diferentes aspectos del hecho imponible, podemos decir que el aspecto material es la posesión de un activo afectado a una explotación comercial y la posesión de un inmueble rural afectado o no a una explotación. En lo que respecta al aspecto personal, son sujetos pasivos de este impuesto las sociedades, las asociaciones y las fundaciones domiciliadas en el país. También tenemos las empresas o explotaciones unipersonales ubicadas en el país pertenecientes a residentes que vivan en el mismo. También tenemos las empresas y los organismos a que refiere el artículo 1 de la Ley 22.016. También encontramos las personas físicas y las sucesiones indivisas que posean un bien inmueble rural en la República Argentina. Serán sujetos pasivos del impuesto los fideicomisos, con excepción de los fideicomisos financieros, los fondos comunes de inversión y los establecimientos ubicados en el país que pertenezcan a sujetos o a empresas residentes en el exterior.
El aspecto espacial. El aspecto espacial de este tributo comprende todos los activos que se encuentran en el país y en el exterior, pertenecientes a alguno de los sujetos alcanzados por el presente tributo. En lo que respecta al aspecto temporal, podemos decir que este tributo es periódico y como tal se produce durante todo el año, no obstante lo cual se perfecciona el día 31 de diciembre de cada año calendario. La base imponible de este tributo es el valor del activo ubicado en la Argentina y en el exterior. Indudablemente que habrá ciertos bienes que deberán deducirse y no deberán computarse dentro del valor del activo. Pero en primer lugar, como principal argumento, debemos decir que la base imponible, la magnitud económica sobre la que se aplica este tributo, es el valor total del activo ubicado en el país y en el exterior. Vemos casos puntuales como es el supuesto de las entidades financieras o de las compañías de seguros, donde se fija como valor del activo sujeto a gravamen el 20% de su activo total. Lo mismo ocurre en el caso de los consignatarios de Hacienda, frutos y productos del país, que en ese caso se considerará como valor del activo solamente el 40% de su activo total. Existen exenciones objetivas y exenciones subjetivas. Recuerden ustedes que las exenciones eran aquellas situaciones en las cuales el legislador desconectaba la hipótesis legal condicionante del mandato de pago. Por ejemplo, los bienes situados en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur están exentas del pago de este tributo. También tenemos que se encuentra exento del pago de este tributo el activo que no supere la suma de pesos 200.000. Dentro de lo que son las exenciones subjetivas, encontramos a las sociedades cooperativas, a las asociaciones, a las fundaciones y entidades civiles, también a las instituciones religiosas, a las entidades mutualistas, a las asociaciones deportivas y de cultura física. También se encuentran exentos todos aquellos sujetos que se encuentran relacionados con la actividad minera. Debemos aclarar que los monotributistas deberán abonar siempre el impuesto a la ganancia mínima presunta porque no son contribuyentes del impuesto a las ganancias. ¿Cuál es la porción de dinero que el Estado pretende cobrar con motivo de este tributo? Bueno, pues bien, para eso deberemos definir la alícuota, que en este caso es del 1%. La alícuota es el 1% sobre el valor del activo. Pero, ojo, tengamos cuidado, sobre el activo gravable, que va a ser la base imponible sobre la que luego se va a aplicar la alícuota del 1%. Existe un régimen de compensación o de pago cuenta entre el impuesto a las ganancias y el impuesto a la ganancia mínima presunta. Y esto obedece al origen que en su momento tuvo y a la finalidad que tuvo el impuesto a la ganancia mínima presunta, que básicamente el legislador quiso gravar un activo improductivo o que no generaba utilidad. En este caso se entiende que el impuesto a las ganancias determinado para un determinado ejercicio fiscal, por el cual también se liquida el impuesto a la ganancia mínima presunta, podrá computarse como pago cuenta de este último. Analizado el impuesto a la ganancia mínima presunta, pasaremos a investigar ahora todo lo relacionado con el impuesto sobre los bienes personales. El impuesto sobre los bienes personales está regulado en la Ley 23.966 y básicamente es el tributo que grava la posesión o pertenencia de un patrimonio conformado por bienes. Recordemos que el Código Civil nos da la definición de patrimonio y nos dice que es toda universalidad jurídica compuesta por bienes y derechos. Las principales características que tiene este tributo es, en primer lugar, que es nacional, en segundo lugar, que es directo, en tercer lugar, que es personal y en cuarto lugar, que es periódico. Es decir, que el hecho imponible se realizará
desde el 1 de enero al 31 de diciembre, pero recién se perfeccionará el día 31 de diciembre de cada año calendario. Comenzando el análisis del hecho imponible, en lo que respecta a su aspecto material, podemos decir que grava la posesión o pertenencia de un patrimonio con